Buen día, jóvenes. Bienvenidos al curso de Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2. Recordemos que el código de nuestro curso es FG142. El día de hoy nos corresponde trabajar la semana número 8 y el tema para esta semana son las guías que se deben tomar en cuenta en toda investigación, a cargo de su servidora, licenciada Claudia Alonso Villator. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues el objetivo de esta clase es que el estudiante comprenda qué guías se deben tomar en cuenta en toda investigación. Recordemos que el investigador debe tomar en cuenta estas guías para poder realizar una excelente investigación. Recordemos que de esa investigación va a depender el acto conclusivo que el Ministerio Público presente en la etapa intermedia, que puede ser la acusación, un sobreseimiento, una clausura provisional o bien un archivo. Guías que se deben tomar en cuenta en toda investigación. La primera guía es asegure el perímetro de la escena del delito. ¿Qué es la escena del delito? Bueno, la escena del delito es el lugar en donde se cometió o donde se ejecutó el hecho delictivo. El principio universal de la actividad de la policía en la escena del delito consiste en aislarla, protegerla y conservarla, con el fin de determinar cuáles elementos de los que ahí se encuentran son evidencias o elementos materiales de prueba y proceder a su identificación, a su recolección y embalaje técnico para ser enviados al médico forense. Entonces, una de las principales actividades de la policía en la escena del delito es que ellos deben aislarla, deben protegerla y deben conservarla para que puedan determinar los elementos que ahí se encuentran. Cuáles de esos elementos pues son evidencias y cuáles son elementos materiales de prueba, ya que si ellos no aíslan, no protegen y no conservan la escena del delito, muchas veces la escena del delito es contaminada o la evidencia o los elementos materiales de prueba que ahí se encuentran pues son contaminados. Otra de las guías que debe tomar en cuenta el investigador es que no debe contaminar la evidencia. Asuma el papel que le corresponda. No pretenda hacer de todo. Solamente el personal técnico especializado debe recoger, debe embalar o identificar cada evidencia. Las demás personas no deben tocar los elementos materiales del delito. Entonces, cada persona en la escena del delito va a asumir el papel que le corresponde y no deben pretender hacer de todo, porque si no es ahí donde se contamina la evidencia. Y los únicos encargados de recoger, embalar o identificar cada evidencia, pues es el personal técnico especializado. Y recordemos que también este personal técnico especializado al momento de recoger, de embalar o identificar cada evidencia, pues deben utilizar guantes para no contaminar esas evidencias. ¿Qué es lo que a veces pasa con las evidencias? Es que muchas veces en la escena del delito las personas tienden a amontonarse y ahí van a ver qué es lo que sucedió y muchas veces más de alguna de ellas tiende a tocar alguna evidencia y es ahí donde se contamina la evidencia. Es por ello que únicamente el personal técnico especializado va a recoger, a embalar o identificar cada evidencia. Tenga en cuenta todo, pero solo lleve al proceso lo pertinente. En la investigación, el investigador debe tener en cuenta todo, pero únicamente va a llevar al proceso lo pertinente. No debe llevar al proceso más de lo necesario o no debe llevar al proceso elementos que no tengan relación con la investigación, porque si no, ahí es donde se desbarata la investigación. Entonces, no descarte ningún elemento por insignificante o extraño que le parezca, pero tampoco llene los casos con elementos que no tengan relación con la investigación.
Muchas veces el investigador llena los casos con elementos que no tienen ninguna relación con la investigación y pues ahí la investigación tiende a complicarse un poco más, ¿verdad? Entonces, no debemos llenar los casos con elementos que no tengan relación con la investigación. Formule hipótesis delictivas. Ubicado en la escena del delito con fundamento en las huellas, las evidencias encontradas y su experiencia, elabore hipótesis o supuestos razonados sobre la forma en que se cometió el hecho delictivo, lo que le podrá indicar el camino a seguir en la investigación. Entonces, una vez el investigador esté ubicado en la escena del delito, él debe imaginarse cómo fue que ocurrió ese hecho delictivo y debe iniciar a formularse varias hipótesis delictivas. ¿Con qué fin? Con el fin de que al momento de que él se formule estas hipótesis, esto le podrá indicar el camino que él debe seguir en la investigación. Por ejemplo, si encuentra a una persona en una cama con un impacto de bala en la cabeza, entonces el investigador puede formularse una hipótesis de que una persona entró de la calle y que fue y le impactó esa bala en la cabeza a esta persona. Otra hipótesis es de que una persona estaba durmiendo con la persona que tiene el impacto de bala y esta persona pues le disparó en la cabeza. Otra de las hipótesis puede ser que algún familiar de los que estaban en la residencia de esta persona fue quien le impactó esta bala a esta persona que se encuentra fallecida. Entonces, ahí el investigador ya se formuló 3 hipótesis delictivas. Y ahí esto le va a poder indicar el camino que debe seguir en la investigación. Entonces él debe decir, bueno, entonces ahora voy a ver si hay testigos para que me digan si algún testigo vio que alguien entró o únicamente escucharon el disparo. Entonces estas hipótesis le van a indicar al investigador el camino que va a seguir en la investigación. Maneje inicialmente varias hipótesis. Entonces, no solo se debe formular el investigador una hipótesis, sino varias hipótesis. ¿Por qué? Porque estas hipótesis van a confirmar o desechar con los avances de la investigación. Es decir, que estas hipótesis se van a ir confirmando o desechando conforme vaya avanzando la investigación. Entonces, no acoja siempre la primera teoría, maneje varias hipótesis. Sus hipótesis se confirmarán o desecharán únicamente con los avances de la investigación. Entonces, muchas veces el investigador acoge únicamente la primera hipótesis que pensó, pero esto no es correcto. Él debe plantearse varias hipótesis y conforme vaya avanzando la investigación, estas hipótesis se van a ir confirmando o desechando. Evite convertir un crimen en perfecto por una mala investigación. Tenga presente que todo delito deja huellas. Cualquier delito que se realice, pues siempre va a dejar huellas. Siempre van a dejar más de alguna huella. Por más difíciles que parezcan los casos, si usted realiza una buena investigación y persevera en la misma, logrará encontrarlas. Recuerde que no hay delitos perfectos, solo investigaciones mal hechas. Entonces, por más difícil que parezcan los casos, si usted realiza una buena investigación, va a lograr encontrar las evidencias, las huellas y le va a dar respuesta a todas las preguntas que usted como investigador se formule. Recordemos y debemos tener presente que no hay delitos perfectos, pero sí muchas veces hay investigaciones mal hechas. Es lo que a veces sucede, ¿verdad? Que el investigador pues no realiza una buena investigación y muchas veces a la persona pues el Ministerio Público solicita un sobreseimiento contra esa persona y para esta persona pues
es alegre, ¿verdad? Que le den un sobreseimiento y muchas veces lo que procedía era una acusación, pero por una mala investigación que se realice, pues muchas veces no se presenta la acusación, sino el sobreseimiento. Entonces, el investigador debe realizar una excelente investigación, porque como les digo siempre, recordemos que de esa investigación depende el acto conclusivo que presente el Ministerio Público. Ahora vamos a ver las preguntas para estudio de esta semana. Pregunta número 1. ¿Es el lugar en donde se cometió el hecho delictivo? Pregunta número 2. Mencione 2 guías que debe tener en cuenta en todas las investigaciones. Pregunta número 3. ¿Qué se debe llevar al proceso de la investigación? Pregunta número 4. ¿Existen delitos perfectos? Pregunta número 5. Esta guía establece que el investigador debe asumir el papel que le corresponde y no debe pretender hacer de todo. Muchas gracias por su atención. Espero que Dios les bendiga y que pasen un excelente día. Bendiciones.